Bienvenidos todos a un nuevo programa de Cosas del Mundo. Hoy me encuentro con Karen Sichel. Ella es actualmente doctorante de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Además es abogada por la Universidad de San Francisco de Quito, que tiene un máster en políticas públicas por la Universidad de Oxford. Ella fue ex subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia en el mandato del expresidente Guillermo Lasso. Karen, buenos días, bienvenida, es un gusto tenerte. Y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que está pasando en Occidente en términos de democracia liberal, que es un tema pues que últimamente está viendo un auge, así por decirlo, de lo que se dice también como regímenes híbridos, que pues no son del todo democráticos, ¿no? Y luego hablaremos sobre si Ecuador va en concreto a ese rumbo. Entonces, Karen, me gustaría darte la bienvenida y pues, ¿cómo ves tú el tema de Occidente, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué podría ser que cada vez la política se utiliza con instrumentos lejanos a cómo se constituyó el sistema de democracia liberal en un principio? Ujú. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema fascinante, realmente creo que es el tema. Y bueno, creo que la primera reflexión es si el mundo está yendo en la dirección que nosotros quisiéramos que el mundo vaya. Si es que nuestros países en el occidente se están manejando como nosotros nos gustaría que los países se manejen. Y si sabemos también, si es que queremos, sabemos cómo queremos que esos países se manejen. Yo creo que hay una cosa que se comparte en todos los países occidentales y también creo que en algunos orientales, que es esta falta del propósito generalizado de la especie humana. Es esta falta del sentido de las democracias, del sentido de los políticos, del sentido del trabajo en general. Y creo que eso tiene que ver en gran medida por el sistema que nosotros hemos creado, que vemos que falla. En Ecuador esto es muy evidente porque vemos que falla en el Estado en darnos cosas básicas, en cosas que el Estado debería darnos, como por ejemplo seguridad. Y eso nos lleva inmediatamente a hacernos la pregunta que todo el mundo se está haciendo, que es, si es que la democracia no sirve para darme seguridad, entonces ¿para qué sirve la democracia? Si es que la democracia no sirve para darme justicia, entonces ¿para qué sirve la democracia? Y la respuesta que ahora mismo el sistema genera de estas preguntas es no democracia. Entonces, por ejemplo, muchas personas piensan que nosotros deberíamos seguir el sistema propuesto por el presidente Nayib Bukele. Y uno cuando ves la cuenta de X del presidente Nayib Bukele, uno entra y su presentación personal es Philosopher King o Filósofo Rey, haciendo alusión al sistema de gobernanza que fue esgrimido por Platón hace 2500 años más o menos, en donde él precisamente criticando a las democracias antiguas, a la democracia de Grecia particularmente, señala que no deberían gobernarnos las multitudes de idiotas, sino que deberían gobernarnos unos pocos filósofos reyes que nos gobiernen, que sepan cómo manejar a la gente. Y entonces lo que vemos nosotros en Ecuador es que la ciudadanía está muy lista para dejar ir la democracia, porque creo que muchos de nosotros sentimos que el sistema nos ha fallado, la asamblea no nos representa, las autoridades electas tampoco nos representan. Y por lo tanto es muy sencillo tomar esta idea de el filósofo o esta idea del dictador benévolo, esta idea de que necesitamos orden. Así que yo creo que esta discusión occidental de si es que la democracia es el camino para seguir es una discusión en Ecuador muy latente porque precisamente el Estado no genera los bienes mínimos que debería generar, lo que hace que todos dudemos sobre si es que el sistema está bien diseñado o no. Claro, pero a ver, y luego también hay esa cuestión de, como tú dices, la idea platónica del rey filósofo, que es el que debe de gobernar, así por decirlo, y luego la gente igual se pregunta, ¿no? ¿Y tú por qué serías el rey filósofo? O sea, ¿qué méritos se consiguen para llegar a ese cargo? Y yo creo que eso más o menos es lo que pasa aquí en Ecuador, ¿no? Que aquí en concreto hay una
o sea, se deslegitimiza a todos los, em, sobre todo los asambleístas, ¿no? O sea, siempre hay esa retórica de los asambleístas no sirven para nada, no hacen nada por el país, el sueldo que se lo ganan es a vaca, como se dice aquí en las expresiones coloquiales. Luego el presidente tampoco, es que es un incompetente. Entonces hay como que yo, desde mi perspectiva, hay como algo, una corriente generalizada muy apolítica, ¿no? Como ya muy desligada de la política, que eso a lo mejor hace que la democracia se pierda en cierto modo, ¿no? Sí. Bueno, si es que uno, a ver, quizás hablemos un poco de qué es la democracia moderna, ya que estamos hablando mucho de las democracias y la democracia moderna distinta de la democracia antigua de la que criticó Platón. La democracia moderna es una democracia representativa. Es de otra, o sea, no es una democracia directa. En Grecia habían asambleas en donde se reunían cientos de miles de personas a tomar decisiones directamente. Es decir, como imaginémonos que ahora mismo nosotros pudiéramos ir a la Asamblea Nacional y simplemente votar. Eso pasaba en Grecia, en donde la democracia era directa. Mientras que la democracia moderna, la que crearon los padres fundadores en 1789, en 1787 en Estados Unidos, la democracia moderna es una democracia de tipo representativo, lo que implica que uno elige al que se supone que sabe cómo gobernar para que ese experto, que es el que es elegido, dedique su vida a tomar las buenas decisiones. Este es el cambio esencial que hicieron los padres fundadores respecto a la democracia antigua. Entonces se supone que no nos gobiernan los ignorantes, se supone que nos gobiernan las personas que saben, por eso son elegidos por nosotros. Nosotros no sabemos de todo, pero elegimos a quienes sí saben, se supone. Y tú acabas de decir una cosa que es muy cierta, y es el tema de que los representantes ecuatorianos no nos representan. Las personas no sabemos o no confiamos que ellos realmente conozcan sobre lo que están hablando. Y es que es muy difícil que nosotros confiemos en ellos cuando vemos que la calidad de asambleístas que tenemos. Es decir, hace unas semanas se estaba discutiendo si es que un joven de 19 años, que por cierto, nada tiene que ver, creo yo, la edad, pero sí las credenciales. ¿Qué sabe él? ¿Qué sabe ese señor Serrano sobre cómo fiscalizar? ¿Qué sabe él sobre el No. funcionamiento de la cosa pública? Todavía más cuando se descubre que está entreverado en un tráfico de influencias terrible junto con el resto de asambleístas. Entonces, Francisco, creo que la decadencia de la democracia moderna no solamente es una decadencia intelectual, es decir, no solamente que nuestros representantes no son lo que deberían ser, es decir, no tienen la sapiencia, el conocimiento que deberían tener, sino que es una decadencia ética, en donde no solamente los representantes no tienen estándares éticos de comportamiento público, sino, lamento yo decir, que la gran mayoría de ecuatorianos no tienen los estándares éticos y morales lo suficientemente afianzados como para comportarse de manera civilizada. Y eso se ve en todo lado, se ve en el tráfico, por ejemplo, cuando las personas no son capaces de respetar mínimas señales de viabilidad, cuando los ciudadanos no pueden hacer una fila, no saben respetar a su conciudadano. Entonces, claro, es muy fácil para nosotros sentarnos y criticar a la democracia y criticar a los políticos, pero Francisco, el problema no solamente son los políticos, el problema empieza de las personas que elegimos a esos políticos que tampoco los ecuatorianos tenemos la suficiente por usar entender lo que implica ser ciudadano, que debería ser un privilegio en el sentido moral de la palabra. Deberíamos ejercer las obligaciones de un ciudadano. Claro, y luego ahora que mencionabas justo el tema del chico de 19 años, el chico Serrano, pero es que claro, es que no es su culpa, es que no es su culpa, porque es un tema que, o sea, cualquiera puede estar en la lista según el régimen electoral, pero luego la responsabilidad de elegirla tenemos nosotros. Entonces, y no solamente lo que pasa con el chico de 19 años, Karen, o sea, tú te das cuenta que
o sea, todo lo que está pasando en la Asamblea, las peleas de cierto movimiento, que cada vez pues tenemos nuevas noticias de desvinculaciones, y uno se pone a pensar y dice, pero ¿esta gente qué hace? O sea, realmente, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Hacia dónde vamos en la Asamblea? Y entonces luego viene el otro dilema, que es el dilema del gobierno de decretazos, del gobierno de que como la Asamblea no sirve, entonces ahora, ¿sabes qué? El presidente de turno gobierna a base de decretos y, y entonces ahora es que también hay una erosión de la democracia por o sea, por un superpoder del Ejecutivo frente al Legislativo, ¿no? Y eso ha pasado últimamente aquí en Ecuador también. Bueno, Francisco, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el asambleísta tiene responsabilidad. Es decir, el hecho de que él sea un joven no significa que debamos infantizarlo a nivel de decir que no debe, no, no es su culpa. Yo creo que es su culpa y también creo que es culpa de quien lo puso ahí, es decir, al movimiento ADN, y también creo que es culpa de quienes votaron por él, de los electores. Y también es culpa del sistema que permite que esa desconexión entre los ciudadanos y sus representantes exista. Pero no es que pobrecito Dominique Serrano, que no es su culpa, no, 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 es su culpa. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es como de conocimiento público, y es, el primer acto de corrupción de un servidor público es aceptar un cargo para el que tú no estás listo. Me parece una... Es muy precipitado, obviamente, lanzarme un cargo político cuando sé que no estoy listo. Pero entonces, por ejemplo, Karen, ¿y qué soluciones ya no, o sea, por lo que te estaba escuchando decir, entonces las soluciones no vienen del propio político, no vienen, tienen que venir de la ciudadanía, básicamente, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para cambiar? Bueno, pues no es tan sencillo, no es tan sencillo porque si es que, por ejemplo, Francisco, el tema fuera de cambiar las constituciones o de cambiar simplemente el diseño institucional, que por cierto sí necesitamos cambiar y por cierto no lo estamos haciendo, sería de tomar la constitución de Noruega o de Finlandia, o de cualquier país escandinavo y simplemente aprobarla en Ecuador. El problema no son las leyes. Por supuesto que las leyes importan, por supuesto que se tienen que hacer cambios normativos. Yo diría, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, reformular el Consejo de la Judicatura, reformular la justicia, cosas que por supuesto, que por cierto, perdón Francisco, no está haciendo el presidente Noboa. Nos tiene discutiendo sobre la castración química de abusadores sexuales, pero nada se habla sobre el diseño institucional del país. Deberían haber reformas, seguro. Debería además haber una clase política que esté realmente comprometida con el cambio. ¿Y cómo sabes eso? Que una persona está realmente comprometida con el cambio cuando lidera a través del ejemplo. A mí me molesta mucho y lo debatía en foros públicos también con personas de Guayaquil, que me decían, bueno, ya, pero el presidente no respeta la norma, pero es que, pero bueno, está haciendo lo que todos queremos. Y yo digo, el problema que yo tengo con ese argumento es que si él no cumple la norma cuando le toca, ¿por qué la va a cumplir en otras? O sea, si es que él es nuestro líder y él empieza a ir respetando la ley, entonces no hay un liderazgo real ético por parte del Ejecutivo. Es decir, el liderazgo ético debería nacer desde yo soy el primero obligado y el primero llamado a cumplir con la ley. Y de eso se debería armar un país nuevo, como el nuevo Ecuador supuestamente, ¿no? Pero, Francisco, yo creo que yo he llegado a la conclusión, como sabes, como mencionaste amablemente en tu introducción mía, yo fui ex subsecretaria de Asuntos Regulatorios y yo propuse algunos cambios normativos constitucionales por años durante mi vida, desde la ciudadanía y desde el gobierno. Eh, y entonces por mucho tiempo yo he pensado que las leyes son la vía para cambiar. Creo que a medida que yo he continuado mi crecimiento y desarrollo profesional, yo creo que son importantes, por supuesto, pero para mí lo más importante tiene que ver con el comportamiento individual de la sociedad ecuatoriana. Y yo sé que esto parece que no tiene, es decir, no estoy descubriendo algo escondido, no estoy dando una fórmula matemática, pero Te perdí ahí, Karen.
Pero, No, Karen, ahí te perdí. Karen, que hay muchos. ahí, Francisco, ¿me escuchas ahí? sí, ahí, te Perdón. perdí un ratillo, sí. Decía que hay mucha literatura de expertos que demuestran que la mejor manera de cambiar el comportamiento de la ciudadanía es a través de liderazgos pequeños, locales, dinámicos, en donde nosotros podamos realmente cambiar nuestros comportamientos más perniciosos que empiezan con cosas pequeñas como respetar las normas más básicas. Creo yo, Francisco, que hasta que nosotros no logremos hacer un movimiento ciudadano lo suficientemente robusto para hacer un cambio cultural real en el Ecuador, lamentablemente aquí en 30 años nos podremos volver a sentar y seguiremos hablando de los corruptos que son los políticos y los corruptos que son los jueces y nada habrá cambiado, no importa cuántos presidentes hayan pasado, porque si es que los ecuatorianos no cambiamos, no podemos esperar que mágicamente los políticos también cambien. No, y me hizo mucha curiosidad ahorita cuando mencionabas el tema de que, o sea, la ley, yo siempre digo esto, o sea, y es una frase que la ley es el espíritu del pueblo. Y, pero, ¿cuál es el espíritu del pueblo? Es decir, lo acabamos de decir. Ojo, hizo obras. No, o sea, esta persona robó, pero hizo obras. Ese es un discurso. Luego, esta persona no respeta la ley, pero, pero ya, está haciendo algo, está dando orden, está dando seguridad, ¿no? Entonces, o sea, ese es el espíritu, ese sería el espíritu del pueblo ecuatoriano, ¿no? Lastimosamente. No, Tal lo cual. que tú estás diciendo es así, parece que el espíritu del pueblo ecuatoriano es corrupto. Y eso hay una cosa que, es decir, yo amo a mi país y yo lo voy a defender siempre, pero si es que nosotros no somos los que reaccionamos, yo daba clases a jóvenes, como tú también mencionaste en la Universidad de las Américas, yo les decía, si es que ustedes copian en el examen, entonces, ¿por qué se vienen a quejar cuando ven que el asambleísta roba? Si es que en tu deber mínimo como ciudadano tú no eres capaz de cumplir con las normas básicas, entonces, por Dios, tampoco podemos esperar que de nuestras ciudadanías salgan unos ilustrados que de la nada comiencen a hacer las cosas bien. Si es que un joven de 20 años no entiende que el momento en el que se pone detrás de un volante está tomando una decisión ética de cómo quiere vivir su vida, si es que lo hace bajo la influencia del alcohol, solamente porque está culturalmente aceptado, si no se da cuenta ahí mismo que él es parte del problema, entonces estamos perdidos. Y es que nadie nos va a venir a salvar. Es como que si nosotros en Ecuador estuviéramos esperando que Novoa cambie las circunstancias de nuestra vida. Es que no existe ese tipo de liderazgo, no funciona. Nosotros, si es que estamos hartos de la violencia y de la corrupción, tenemos que ser quienes cambiemos nuestra vida para que cambie el país. Y para mí, Francisco, ese cambio que va a tomar décadas, se tiene que comenzar ahora y se tiene que comenzar con espacios como este y con espacios educativos en donde las personas sepan cómo reaccionar, porque no nos podemos equivocar. Tú hablabas al inicio de la democracia moderna y yo diría que una crítica importante a la democracia moderna liberal es la ausencia de la comunidad y del civismo y del reconocimiento de las obligaciones de los individuos. Y es una crítica que la hace muy elocuentemente Hannah Arendt y otros autores respecto de cómo la democracia moderna nos inhibe de poder conversar políticamente con decencia. Y eso, si nosotros logramos recuperar la verdadera participación ciudadana que el correísmo la estatizó y la derogó, nosotros podemos comenzar a hablar de que existe un cambio. Claro, entonces, es que ahí ya o sea, con este tema, pero ¿qué, o sea, hasta qué punto entonces, Karen, cambiamos ya, por ejemplo, la estructura del Estado? Porque ahora, por ejemplo, ese también es un tema interesante, que ahora tú decías que, eh, que todos dependemos o que todos siempre estamos mirando muy arriba al presidente Novoa o al que esté. Es como que si nuestra vida dependiese del presidente. ¿Sugieres que en este cambio institucional que debe haberlo, no solamente, o sea, aparte del educativo, que creo que es el central de este conversatorio, ¿tú crees que debería haber, por ejemplo, también un cambio a nivel ya de configuración estatal, por ejemplo?
¿Crees que esa podría ser también una vía? A lo mejor algo más, algo, a lo Sí. mejor algo más descentralizado, tal vez. Sí, sin duda. Es decir, yo, como decía, yo no creo que los cambios institucionales no sirvan. Yo creo que sirve. Yo los haría. Yo haría varias cosas, como te decía, reformaría la estructura del Estado absolutamente, eliminaría la función de transparencia y control social, modificaría el Consejo de la Judicatura, modificaría la manera en la que se constituyen las organizaciones políticas. Incluso, como tú mencionas, creo que vale la pena debatir sobre cómo se maneja el sistema descentralizado en Ecuador. Todo eso importa y no es excluyente de lo que yo estoy diciendo ahora. El problema es que si solo hacemos eso, no vamos a cambiar en nada. Pero si es que decidimos comprometernos cívicamente con el país y entender nuestras obligaciones. Mira, Francisco, yo ahorita por mi doctorado estoy en el Reino Unido y yo entiendo que un ciudadano en el Reino Unido tenga unas obligaciones distintas a las que tiene un ciudadano ecuatoriano, dado que ese ciudadano en el Reino Unido no tiene los mismos problemas que los que tiene un ecuatoriano. No tienen los mismos problemas, tienen otros problemas. Pero el Estado inglés, por ejemplo, no le pide tanto a un inglés que lo que el Estado ecuatoriano le pide a un ecuatoriano. Nuestro país nos necesita. Nuestro país necesita que las personas que hemos decidido hacer cambios positivos por el país los hagamos. Porque la pregunta que tenemos que hacernos, Francisco, es ¿qué vida queremos que tengan nuestros hijos? ¿Qué vida queremos que tengan nuestros abuelos, nuestros nietos y cuando nosotros seamos abuelos? Porque si es que nosotros seguimos con estos liderazgos que lamentablemente son totalitarios, son liderazgos populistas, clientelares, si es que nosotros continuamos con esta misma fórmula, vamos a tener exactamente los mismos resultados. Y yo sí pregunto a ti y pregunto a las personas que nos escuchan, ¿hasta cuándo vamos a permitir que esta gente nos gobierne? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nuestros hijos se comporten de la manera en la que se siguen comportando? ¿Hasta cuándo vamos a votar por las personas, por los prófugos de la justicia, por los verdugas del país, por los Ferdinand Álvarez del país? Me hago entender, es decir, por esa gente que yo creo que no es digna de representar a los ecuatorianos. Entonces, creo yo, si es que puedo sintetizar lo que he dicho, yo creo que se deberían hacer al menos dos cosas, esencialmente. Primero, una reestructuración de las instituciones del Estado, sin duda, en donde hayan controles fuertes para quienes forman parte del sector público. Y segundo, unos movimientos pequeños. Edmund Burke les llamaba los pequeños pelotones en cada lugar del país en donde se den estas confluencias de comunidad para que los ecuatorianos encontremos un propósito comunitario, en donde los ecuatorianos encontremos un sentido de ser y en donde los ecuatorianos desarrollemos una identidad ética. Lamentablemente la identidad ecuatoriana no necesariamente es ética, es la viveza criolla, es la sapería. Entonces se necesitan de estos pequeños pelotones, de estas unidades pequeñas de comportamiento diferente para que cambie la sociedad. Lamentablemente creo yo, Francisco, que si nosotros no conjugamos al menos de estas dos fórmulas con muchas otras que pueden pasar, eh, el país no va a cambiar mucho. Vamos a seguir quejándonos y vamos a seguir teniendo estas conversaciones, pero en 50 años quizás tengamos un peor país que el que tenemos ahora y creo que eso sería fallar nuestra obligación cívica que tenemos como ecuatorianos. Claro, pero y luego está también, por ejemplo, también, o sea, el problema de, hay muchos jóvenes que realmente queremos acceder a la política de alguna manera. Sin embargo, esta misma clase política que se supone que era nueva, pero que al parecer no lo es, de alguna manera, ¿tú crees que es un impedimento? Porque yo veo siempre muy difícil acceder a la política aquí en este país. Entonces, eh, cambiar el sistema desde esa perspectiva, o sea, ¿cómo lo verías? O sea, por ejemplo, un chico, me voy a poner un ejemplo, yo quiero hacer una reformulación del Estado, por ejemplo, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eliminar todas esas cosas. Eh, Entrar ahí es complicadísimo, en el sentido de que hay tantos intereses ahí Sí. de ciertas personas que hay una corrupción sumida que luego, ¿cómo le hacemos, Karen, en ese sentido?
Sí, bueno, Francisco, dímelo a mí. Yo traté por años cambiar ese sistema y nunca pasó, nunca se dio. La primera vez en el 2019 que buscamos cambiar ese sistema con un grupo de ciudadanos, la Asamblea Nacional se opuso. En el 2023, la gente votó no a la extradición. Es decir, no solamente son los políticos, es lo que te digo, la Asamblea Nacional quienes bloquearon los cambios, sino también la ciudadanía. Yo creo que muchas veces los ecuatorianos no sabemos cómo votar, no entendemos lo que se nos está preguntando muchas veces. Entonces es difícil. Para empezar, te diría, Francisco, si es que alguien, o si es que los jóvenes que nos están escuchando piensan meterse en política, la primera cosa que te diría es que por si acaso es una cosa muy difícil, ¿no? Es decir, la política no es o no debería ser el lugar en donde uno va a buscar reconocimiento. Si es que tú entras a la política por eso, pues deberías, no sé, conseguir otra carrera, yo creo yo. Conseguirte otra carrera en donde te reconozcan, pero la política es un servicio y el servicio implica sacrificio. Y no solamente de personal, sino familiar. La persona que se mete a la política sabe que sus familiares pagan las consecuencias de esto porque vendrán las amenazas, vendrán las investigaciones penales. Es decir, la política tiene muchísimos riesgos. Pero si aún así hay jóvenes que están dispuestos a servir al país, yo lo que diría es, si es que lo hacen por el servicio al país, háganlo. Si es que no lo hacen por el servicio al país, vayan a hacer cualquier otra cosa. Y una vez que deciden entrar en la política, Francisco, a mí me gustaría terminar con dos reflexiones. Esto, hay una frase hermosa que se le atribuye a la Madre Teresa de Calcuta, en donde ella dice, simplemente, básicamente, si es que puedes pasarte años construyendo cosas, pero en segundos de eso se derrumba, puedes pasarte años sirviendo a la gente, pero igual te van a decir que no lo estás haciendo bien. Pero recuerda que al final de cuentas nunca se trataba sobre lo que hacías respecto del resto de personas. Siempre lo que hagas es de entre tú y Dios. Si no crees en Dios, entre tú y tu conciencia. Es decir, al final de cuentas, todo lo que cada uno de nosotros hace está entre, para mí, tú, Dios y tu conciencia. Es decir, respondes a ti mismo, respondes a tus propias acciones. Y si vas a servir, que lo hagas con esa idea de lo hago porque creo en el servicio. Y la otra cosa es, creo que Max Weber, y sobre esto he hablado en varios lugares porque me parece una reflexión hermosa, tiene algo, un consejo que dar a a los políticos y el consejo es actúen con responsabilidad. Entonces, si es que tú piensas que tienes lo que se necesita para hacer cambios en el país, actúa con responsabilidad. Lo que implica es la transformación en un adulto. Entonces, yo a veces veo a tu alcalde, por ejemplo, el señor Aquiles Álvarez, Pero pues, comportarse como un no puede ser. niño que no es incapaz de contenerse incluso sus propias emociones, no puede él dominarse. ¿Cómo es posible que un hombre que se comporta como un niño, ni siquiera un adolescente, haciendo una rabieta, esté encargado de gobernar o de controlar al resto de personas? Entonces, es ese cambio de actúa con responsabilidad lo que implica actuar como adulto que yo no veo en el Ecuador y que espero que haya, y si es que hay jóvenes que tienen este sentido de responsabilidad, les diría solo así métanse a la política. Solamente si es que lo hacen por el servicio y si es que lo hacen con sentido de responsabilidad, porque convertirse en adulto, que implica ser responsable, no es una cosa que lo hace todo el mundo. Yo diría que el señor Aquiles Álvarez no es un adulto. Es un niño de 4 años encerrado en un cuerpo de un señor, pero emocionalmente él no puede controlarse y es una vergüenza que esa persona sea alcalde de una de las ciudades más grandes del país. Entonces, yo te diría, Francisco, para las personas que están queriendo entrar a la política, les diría que lo hagan pensándoselo bien y que lo hagan sobre todo si es que pueden aportar a un país tan complejo como el Ecuador y sabiendo que va a implicar mucho sacrificio y poco reconocimiento. Realmente es un servicio al otro, no es para personas que están buscando, creo yo, o no debería ser para las personas que están buscando vanidosamente sobresalir, porque sí, es para aquellos que están listos para dar su vida por el país.
sí debería entenderse el servicio público. Claro, así es, tienes toda la razón. O sea, es que hay unas cuando se pregunta de su verdadera vocación, de si realmente el sacrificio que voy a hacer vale la pena. Porque Mm. luchar por la democracia es algo que es un deber, cierto deber moral, ¿no? Que todos tenemos aquí en Occidente, porque son los valores de libertad, justicia, igualdad con los que nos hemos criado y que queremos correctos. Pero luego están precisamente estos instrumentos no democráticos que todos los días nos crean amenazas constantes. Entonces, es un problema, sí, hay que afrontarlo también. Y precisamente eso es lo que estamos buscando en estos espacios. Y hemos creo que tenido una reflexión muy enriquecedora. Lastimosamente estamos ya cortos de tiempo, pero yo creo que se ha sacado provecho a la sesión de hoy porque hemos hablado de realmente qué debemos cambiar para ser mejores ciudadanos. Y de verdad, Karen, que ha sido un gusto tenerte aquí. Ha sido una charla, de verdad, muy interesante. Este ha sido un nuevo episodio para Cosas del Mundo con Francisco Boloña y Karen Sichel esta vez. Y espero verlos a la próxima. Así que, Karen, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Karen. Nos vemos a la próxima. Un saludo a todos.